Muy buenas noches, familia. Y antes de comenzar con los relatos de esta noche, quisiera recomendarles que si están conduciendo o planean hacerlo mientras los escuchan, deberían de abstenerse y mejor disfrutarlos en la seguridad de su casa, pues les aseguro que estos los aterrarán a sobremanera y quizá puedan atraer a aquellos entes que habitan en los tramos carreteros. Ya están advertidos. Sin más, espero ya tengan lista su taza de café y estén dispuestos a adentrarse en la penumbra, pues ya se encuentran en mi pesadilla. Tengo 30 años siendo transportista y desde la primera vez que hice un viaje en mi tráiler supe que había nacido para esto, pues lo disfruté muchísimo y hasta la fecha sigue siendo mi trabajo. A diferencia de mis colegas, yo no he visto brujas o demonios. Sin embargo, no demerito sus relatos, pues si los cuentan, y sobre todo si tantos tienen historias similares, es porque debe ser verdad. Pero bueno, ese no es el punto, pues sea como sea, y aunque mi relato no cuente con la presencia de estos entes de ultratumba, sí pertenece a lo paranormal, o al menos yo así lo veo. Sin previo aviso, yo comencé a tener un sueño muy recurrente. Casi todas las noches soñaba con lo mismo y me despertaba algo asustado y confundido. Mi sueño era el siguiente. Yo iba en mi camión conduciendo por la carretera, la cual en la vida real transitaba muchísimo, pues pertenecía a mi ruta de entregas. En esta hay rocas muy grandes a los costados y también acantilados. Manejaba por ahí de noche y siempre en el mismo tramo, cuando de pronto veía parado a un ex amigo que tuve en la preparatoria, amigo con el que dejé de tener comunicación y en la actualidad no sabía nada de su vida. Él estaba parado ahí, a la orilla de aquella carretera, y solo me observaba. Ante esto, yo me detenía para ayudarlo, pero en cuanto bajaba de mi camión, me despertaba de golpe. Por aquel entonces yo no podía entender por qué soñaba con él, por qué con una persona con la que ya había perdido completamente contacto, y sobre todo, por qué este sueño se me presentaba casi a diario. Fueron más o menos 2 meses de tener este sueño, y por supuesto que en ese tiempo yo seguía trabajando y pasando por ese tramo en específico, pero claro que jamás había nadie ahí. Recuerdo que busqué a mi ex amigo en redes sociales, pero nunca lo encontré. Parecía que no tenía cuenta en ninguna plataforma. La verdad, no supe ni para qué lo buscaba. Supongo que simplemente quería saber que se encontraba bien, pero nunca lo encontré. Además, mis otros excompañeros tampoco sabían nada de él. Sin embargo, a uno de ellos, con quien también tenía una amistad, le comenté por qué lo estaba buscando y me dijo que intentaría encontrarlo. Así pasaron 2 meses. A mí me tocó de nuevo hacer una entrega en mi camión, en la que otra vez tendría que pasar por esa carretera y por ese mismo tramo. Pasaba ya de la medianoche, y cuando estaba a punto de llegar a esa sección de mi sueño, de pronto lo vi. Estaba ahí parado, como en mi sueño, en la misma posición y en el mismo lugar, incluso con la misma playera verde con la que aparecía. Les juro que casi pierdo el control. No sabía si estaba soñando o si estaba pasando realmente. Simplemente quedé muy impresionado. Logré frenar un poco más adelante de donde él estaba y me quedé ahí parado. No me bajé del camión, pero lo podía ver en el espejo de afuera del lado del copiloto. En ese momento, no entendía nada. No sabía si mi sueño era una premonición de que eso pasaría o si era un déjà vu, pero sentí mucho miedo. Mi cuerpo me decía que no me bajara y solamente me sentía en estado de alerta. Pronto vi por el espejo que él me levantó la mano, como diciéndome hola o tal vez adiós, y después caminó hacia la oscuridad, hacia el acantilado. Inmediatamente yo reaccioné y aceleré. Me fui de ahí sin bajarme a averiguar qué sucedía, pues le hice caso a mi intención de no hacerlo, aunque no sé si hice bien o mal. Simplemente fue como reaccioné en ese momento. Regresando de mi entrega, 2 días después recibí un mensaje de mi amigo de la prepa, el que me dijo que me ayudaría a encontrarlo, y lo que me dijo es lo más impactante de esta historia. Pude encontrar a su hermano con su perfil.
Él toma clases en el salón de mi hermana mayor y fue por eso que ella se acordó de su nombre. Pero no te tengo buenas noticias. Yo le respondí que me dijera lo que supiera, pues me había ocurrido algo demasiado extraño. Pero antes de contarle, recibí otro mensaje de él, donde me decía: le hablé a su hermano con el pretexto de saber qué había sido de esta persona a la que estamos buscando. Le inventé que queríamos hacer una reunión de exalumnos, pero él me contó que su hermano había tenido un accidente automovilístico hace un poco más de 2 meses, en la misma carretera de tu sueño, y que todo ese tiempo estuvo en coma en el hospital. Sin embargo, hace 2 días perdió la vida. Les juro que no podía creer lo que leía, sobre todo porque las fechas de mis sueños concordaban con el tiempo en el que él había estado en coma. Pero entonces, ¿por qué lo vi? ¿Por qué se me apareció en la carretera justo hace 2 días, cuando supuestamente acababa de fallecer? Es algo que hasta la fecha me tiene boquiabierto, pues no sé por qué se manifestaba en mis sueños. ¿Por qué justamente a mí, si tenía años que no nos veíamos? Ni siquiera nos teníamos en redes sociales. No entiendo qué quería decirme, o por qué fue a mí a quien se me apareció de noche en aquella carretera, en el mismo lugar donde seguramente perdió la vida. No les tengo una respuesta, pues hasta yo quiero encontrarla, pero lo que sí puedo decirles es que después de esa vez que lo vi, él nunca más volvió a mis sueños. Quizá mi amigo quería despedirse. No estoy seguro, pero esta es mi historia. Este es mi relato. Esto ocurrió hace algunos años cuando viajábamos los dos en nuestro coche de Puebla hacia Veracruz en épocas decembrinas, pues íbamos a pasar la Navidad y Año Nuevo con la familia de mi esposa que viven en ese estado. Como de costumbre, el viaje comenzó muy bien. Disfrutábamos de los paisajes y de nuestra compañía, así como de algunas botanas que nos compramos para el trayecto en carretera. Ambos platicábamos, cantábamos, bailábamos, hasta que finalmente oscureció y mi esposa se quedó dormida. Pronto dieron las 12 de la noche y yo venía escuchando música mientras tomaba un café para mantenerme despierto. En aquella carretera no habían muchos carros, se encontraba bastante tranquila, pero de pronto vi algo a lo lejos. Se veía a alguien parado a un costado de la carretera, pero aún estaba muy lejos, por lo que no alcanzaba a distinguir muy bien si era hombre o mujer. Sin embargo, al acercarme y disminuir un poco la velocidad, me di cuenta de que se trataba de tan solo un niño. Sí, un niño de no más de 7 años de edad, que era pequeño de estatura y además iba vestido de blanco. Él hacía una señal con su pequeña mano como pidiendo que me detuviera, y yo de inmediato desperté a mi esposa para comentarle lo que ocurría. Al ella ver que se trataba de un niño pequeño, me rogó que nos detuviéramos y sin poder decir que no lo hice, frenando justo al lado de aquel inocente. En efecto, era muy pequeño como para estar completamente solo en aquel camino. Esto no hizo más que traernos dudas, pues no nos explicábamos qué hacía solo en medio de la nada y sin abrigarse del frío de aquella noche. Pronto, mi esposa bajó el vidrio para preguntarle muy cariñosamente dónde se encontraban sus padres o por qué estaba ahí, pero el pequeño no decía ni una sola palabra, solo se nos quedaba viendo con una mirada algo triste, como pidiendo que lo dejáramos subir a nuestro coche. Mi esposa insistía con las preguntas, luego me volteaba a ver, como preguntándome con la mirada que qué hacíamos, pues no parecía que el pequeño estuviera acompañado de alguien más, ya que en aquel oscuro monte no había más que oscuridad. Fue en ese instante que mi esposa y yo escuchamos a lo lejos la voz de un hombre que gritaba: «Déjenlo, no le hablen, no le hagan caso». Nosotros volteamos hacia atrás y vimos un tractor que se acercaba lentamente, dándonos cuenta de que quien gritaba era el señor que venía conduciendo. Pero cuando giré mi cuerpo hacia enfrente de nuevo y observé en dirección a la ventana de mi esposa, noté que el pequeño ya no estaba. Esto se lo hice saber a ella, quien muy asustada se bajó del coche para buscarlo. Le hablaba en repetidas ocasiones, pero el niño ya no apareció. Aquel señor por fin llegó y se detuvo a un lado de nosotros. Mi esposa solo se le quedaba viendo hasta que el señor, de avanzada edad,
se bajó de su tractor y vino hacia nosotros diciéndonos: ese niño no existe. En algún momento lo hizo, pero ya no está con vida. No deben hablarle. Mi esposa se rió con nervios, pues pensó que el señor ya no estaba bien de su cabeza, pero él insistió con seriedad y de pronto me hizo señas para que me bajara del coche y fuéramos con él. Yo le decía a mi esposa que se subiera al coche y nos fuéramos de ahí, pero ella, al tratarse de un niño, no iba a ceder hasta saber qué había pasado con él. Así que me dijo que me bajara, y por supuesto que lo hice, pues no iba a dejar que fuera sola con ese hombre. El señor nos llevó a un pequeño camino entre las ramas hasta que llegamos a lo que parecía ser una lápida con el nombre de un niño, con fecha de nacimiento y la causa de su partida. Arriba de esta vi un ángel como de cerámica. Aquí perdió la vida en un accidente y le vinieron a hacer su lápida a sus familiares, nos comentó el señor. Mi esposa y yo nos sorprendimos, pero seguimos algo incrédulos, pues ni ella y yo éramos de creer en fantasmas. Nos quedamos en silencio y mi esposa leía su lápida, pero de pronto vimos algo que nos dejó completamente helados, pues el ángel de cerámica estaba llorando. De la nada, comenzó a salir un líquido negro por sus ojos. Mi esposa se hizo para atrás. Ambos estábamos muy impresionados, cuando de pronto el señor nos dijo: vámonos, es hora de irnos, o el pequeño los va a seguir a sus hogares y ya no podrán sacarlo. Sin decir nada más, mi esposa y yo empezamos a caminar hacia el coche. Ella estaba muy impresionada y le preguntó al señor que cuándo había ocurrido ese accidente, a lo que el hombre le respondió que ya tenía casi 10 años, pero que el pequeño seguía manifestándose en aquel lugar. Tal vez solo quiere que se lo lleven de allí, o tiene miedo de estar solo en la oscura carretera. Sin embargo, hay varias personas que tuvieron accidentes gracias a ese niño, pues en muchas ocasiones este se aparece en medio de la carretera y la gente, al tratar de esquivarlo, se volca. Es más que claro que con estas palabras nos quedamos perplejos, pero el señor solo se despidió retirándose en su tractor y recomendándonos que nos fuéramos de allí inmediatamente. Desde entonces, mi esposa siempre le prende una veladora en la iglesia a la que vamos a aquel niño, pidiendo por su alma, porque pueda ya ir a descansar en paz. Y creemos que así lo logró, pues ya no la hemos vuelto a ver por la zona, cuando vamos de viaje a Veracruz. Sin duda, esta es una experiencia que nos dejó pensando en muchas cosas, pero por suerte, no tuvimos un final aterrador ni estuvimos en peligro. Excelente velada para todos, y cuídense si conducen por carretera. Espero que estas experiencias en la carretera estén siendo de tu agrado, y si eso es así, quisiera pedirte que nos regales un gran like y que nos compartas con aquellos amigos que, al igual que tú, sean amantes del terror, pues créeme que de esa manera nos apoyarías demasiado. Sin más, continuemos con las historias, pues esta noche aún no termina. Ustedes continúan en mi pesadilla. Buenas noches. Los saludo desde algún lugar de Colombia para compartirles mi historia paranormal. En realidad, me han pasado muchas cosas inquietantes, pero en general, sin duda la que más me ha impactado es la que estoy por compartirles. Lo acontecido sucedió unos meses atrás. Yo siempre salía todas las noches a reunirme con mis amigos, a parrandear o a platicar, y así se nos iba el tiempo, hasta un punto que se hacía muy tarde. Muchos de ellos vivían cerca de donde nos reuníamos, pero este no era mi caso. A mí me tocaba llevar moto por la distancia, ya que en esta me hacía unos 10 minutos hasta llegar a mi hogar, y en cambio, si me iba a pie, este tiempo casi se convertía en 1 hora de trayecto. Si bien el camino era muy desolado y casi no habían casas, y en muchísimas ocasiones lo había recorrido y jamás me había sucedido nada. Por lo regular, siempre volvía entre las 12 y la 1 de la madrugada, hasta que esa noche, cuando venía de regreso, vi que del pequeño monte algo salió corriendo. La verdad no le di importancia. No le puse mucha atención a lo que era.
Solo traté de seguir mi camino, pero de repente pude sentir y escuchar pasos corriendo detrás de mí, así que aceleré sin pensarlo. No voltearía ya que me estaba poniendo algo nervioso, pero de un momento a otro, aquella cosa saltó justo en mi moto y sentí algo muy pesado que estaba detrás de mí. Era como llevar a una persona con sobrepeso, y así, aquella cosa puso sus manos sobre mi espalda. De repente, mi moto no quería andar. Por más que le aceleraba, iba muy lento. Luego empecé a sentir cómo mi cuerpo se llenó de un escalofrío horrible. Mi voz no se escuchaba para poder gritar, y por si fuera poco, yo no era capaz de voltear hacia atrás o hacia los lados para ver qué era aquello que me sujetaba. No entendía cómo esto era posible. ¿Cómo podía manejar la moto si ni siquiera era capaz de controlar mi propio cuerpo? Pero lamentablemente, poco a poco fui perdiendo el sentido. La verdad no supe cómo llegué a mi casa, solamente que cuando recuperé el conocimiento, ya estaba en la sala y mi familia estaba dándome un vaso con agua. Estaban muy asustados porque me dijeron que cuando llegué toqué la puerta y enseguida caí desmayado. Mis familiares me aseguraron que duré 5 minutos más o menos sin decir una sola palabra y que solamente estaba sentado, pálido, nervioso y tembloroso. Sin embargo, la historia y lo terrorífico no solo termina ahí, sino que tras ese suceso, durante los días siguientes, aquella cosa empezó a visitarme en mi habitación mientras yo dormía. Esa sombra siempre se subía a mi cama y me observaba durante mucho tiempo, para posteriormente irse conforme iba saliendo el sol del amanecer. El transcurso de los días solo agravó este suceso, pues luego de varias semanas experimentándolo, este llegó con una nueva novedad. Ahora, cada que estaba cerca, una sensación de peligro me dominaba y de manera abrupta me hacía despertarme. Es importante decir que en todas y cada una de estas veces, por alguna razón, yo me dirigí a mi ventana y ahí estaba él, la sombra, siempre vigilándome, con un constante odio en su mirada. A cada noche transcurrida, la sombra se acercaba más a mi casa y sobre todo a mi habitación. Y este hecho finalmente me horrorizó, pues esto ya no era un sueño. Esto ya era real y aquel ser, a cada noche que pasaba, estaba más cerca de mí. Y estoy seguro que sus intenciones eran las más agresivas. Con terror no me quedó de otra y le conté todo esto a mi familia. Les conté mis terrores nocturnos y gracias a Dios mi mamá supo cómo ayudarme. Tuve muchas curaciones, muchos rituales de santería que buscaban alejar aquello que traje de la carretera. Y lo lograron. O al menos eso creí, pues luego de este suceso y de aquellas curaciones, tuve un proceso de paz y de normalidad en mi vida. Sin embargo, últimamente eso empezó a cambiar. Hace un par de noches volví a tener una pesadilla con ese ser y mientras escribo esto, puedo jurar que una vez más siento su presencia. Sé que está cerca y aunque me aterre, sé que probablemente lo vuelva a ver esta noche. Por ello decidí compartirles esto. Cuidado cuando manejen de madrugada. Cuidado, pues como yo, podrían traer con ustedes a algo de la carretera. Me llamo Gabriel, tengo 25 años, soy trailero y en esta ocasión me gustaría compartir este relato, pues a mi parecer le podría ser de utilidad a todos aquellos colegas de la 57. Venía de Laredo hacia Guadalajara, ya que había terminado mi ruta, y llegando a la base, los de planeación preguntaron por mi estado. Ellos querían saber si yo me encontraba bien, pues necesitaban a alguien para cubrir un viaje extra. Por mi parte, les contesté que me encontraba al 100, y aunque esto claramente no era verdad, por aquel entonces yo cruzaba por una situación un tanto difícil. Ya saben, un tema familiar, y por eso no podía desperdiciar ninguna oportunidad para ganar unos pesos de más. Así pues, me asignaron el viaje, y de momento todo parecía estarme saliendo bien, pero nunca imaginé lo que me iba a pasar al salir a mi ruta. Antes de salir, chequé mi unidad para verificar que no tuviera ninguna falla y que todo estuviera en orden, ya que el recorrido sería de más de 48 horas. Pero bueno,
Ya estando en el tramo, me agarró la noche saliendo de Mexicali y por alguna razón yo estaba un poco inquieto, pues no podía dejar de tener ese mal presentimiento, esa horrible sensación de que algo malo pasaría esa noche. Seguí avanzando y escuchando música de todo tipo, pero cuando empecé a bajar por la famosa Rumorosa, empezó a fallar el camión. En el tablero se me había prendido el código de alerta de motor, lo cual ya no me permitió continuar con el trayecto. Como pude, alcancé a llegar a un acotamiento y enseguida me bajé para ver si podía encontrar la falla, pero no fue así. Y sin más por hacer, regresé a mi cabina para intentar comunicarme con mi línea y así ellos me mandaran un rescate. La señal era muy baja, pero gracias a Dios sí logré comunicarme con el mecánico, el cual, tras un largo cuestionamiento, logró tener un diagnóstico previo para ahora sí confirmarme que ellos irían a ayudarme. Por lo tarde que era, yo aproveché para dormir un poco en lo que ellos llegaban. Cerré ventanas, puse seguros y me quedé profundamente dormido. Hasta que alguien tocó muy fuertemente la puerta del tráiler. Recuerdo que eran las 2:16 y honestamente yo imaginé que se trataba de los mecánicos, que por fin habían llegado, por lo que me levanté y bajé solo unos centímetros de la ventana. Pero al yo preguntar quién era, me llevé la sorpresa de que se trataba de una señora, la cual me pedía disculpas por haberme despertado. Honestamente yo no alcancé a verla bien porque los vidrios estaban polarizados. Sin embargo, la mujer me pedía que le ayudara a reparar su auto, ya que este se le había descompuesto y quería que yo bajara a darle una revisada. Ante esto último, yo le respondí que no podía, ya que el camión estaba bloqueado y no había manera de abrir la puerta. Pero la señora era muy insistente, tanto que ella subió arriba del estribo y de un momento a otro metió sus dedos a través de la ventana, como intentando abrirla de alguna manera. Bastante asustado, yo intenté comunicarme con la Guardia Nacional o con quien fuera que pudiera resguardarme. Sin embargo, esto no me fue posible por la falta de señal que había en la zona. Yo le gritaba a la mujer que pronto llegarían unos mecánicos, que por lo mientras se subiera a su auto y que cuando ellos estuvieran, sin problema también repararían su unidad. Pero ella simplemente se negaba. Estaba aferrada a abrir la puerta, y lo extraño era que cada que ella hablaba, sus palabras eran muy mecanizadas, como si se tratara de un guión específico que debía seguir, pero que para este momento no iba acorde con los hechos que ambos estábamos pasando. Algo en mí me decía que esas palabras no provenían de un humano. De repente, pasó un tráiler por aquella carretera y este me pitaba muy insistentemente y hacía muchísimos cambios de luces, como si intentara advertirme de algún peligro. Y fue gracias a esto que aquella señora finalmente se bajó del camión, a lo cual aproveché para cerrar la ventana y esconderme. Fue en ese instante que un extraño sonido se escuchó en el lugar, como de un toro que se quejaba. Yo me quedé callado, impactado por lo acontecido, pero sin querer asimilarlo, solo me planteé el dormir. Estuve intentando esto por un par de horas más, hasta que finalmente los compañeros mecánicos llegaron a mi posición. Sentí un gran alivio gracias a la presencia de ellos e inmediatamente me preguntaron por la falla. Yo les hablé del código y entonces revisaron la computadora del camión, pero por extraño que esto pueda parecer, esta ya no les arrojaba nada. Al parecer, el camión ya se encontraba en perfectas condiciones. Y en efecto, al echarlo a andar, el camión volvió a encender, como si nada malo lo aquejara. Confundido bajé y les dije que si podían checar el carro de la señora que momentos antes me había insistido. Pero ya no lo vimos. No había ningún otro auto por la zona. Y sin más, hicimos el papeleo para confirmar el apoyo que había recibido. Mientras hacíamos esto, el mecánico me preguntó si no había notado algo extraño y enseguida le contesté que aparte de aquella mujer, no vi nada raro. Entonces, él me dijo que era la sexta persona que habían venido a rescatar en este mismo punto, pero que 4 de los que hablaron habían fallecido dentro de sus cabinas. Con escalofrío, yo ya no dije nada más y solo continué mi camino.
Horas después, llegué a una gasolinera para comprar comida, ya que la noche pasada no había comido nada. Me bajé del tráiler y caminé, pero de repente un señor muy amable me habló. Me preguntó si yo era el que estaba tirado allá arriba, e inmediatamente le dije que si él fue el que me hizo el cambio de luces, y él me respondió que en efecto fue él. Para ello, le pregunté de qué me estaba advirtiendo, y me contestó: ¿acaso no la viste? ¿Qué cosa? Es que los vidrios de mi camión están polarizados y no pude distinguir muy bien a la señora. El señor, muy nervioso, casi temblando, me dijo: una criatura quería abrir tu puerta. No era una señora. Eso era un ente paranormal. Tenía el cuerpo de una mujer desnuda, pero sus pies eran de toro. La cabeza era de toro. Y al estar de pie, era lo suficientemente alta para alcanzar la ventana de tu camión. Me quedé impresionado, impactado. Entonces le pedí su número al señor para tener contacto con él, pues fue gracias a sus acciones que esa cosa me dejó, y yo deseaba en alguna otra oportunidad agradecérselo con algo físico. Sin embargo, aquel hombre, de un momento a otro, ya no respondió a los mensajes, y mediante conocidos, me enteré que solo 2 meses después de lo vivido en esa noche, el señor falleció. Quizá a causa de la fuerte impresión que se llevó por ver a esa entidad. No estoy seguro. Pero si ustedes llegan a transitar por esa carretera, háganlo con cuidado, pues podrían llegar a ser víctimas de ese ser. Bueno, familia, hasta aquí los relatos inquietantes de esta noche. Espero que en tu próximo viaje tengas mucho cuidado y sobre todo que estés atento a todos esos males que habitan en la carretera, pues de lo contrario, tu experiencia podría llegar a convertirse en un relato de este canal. Sin más, me despido y recuerden que todos ustedes formaron parte de mi pesadilla.